Hola, hola, nuevamente una cordial bienvenida. Vamos a continuar entonces con esta parte acerca de la oración. La vez pasada estábamos hablando de que la oración hace una gran diferencia en el momento de que usted tenga que enfrentarse a un asunto inesperado, algo que a usted de pronto le dio enojo y pues muchas veces cuando estamos enojados es cuando la embarramos porque dijimos aquello que no teníamos que decir, porque cuando uno está enojado el cerebro se nubla y entonces ya no piensa claramente, sino que dice lo primero que se le viene, se llena de sangre esta cuestión aquí y no es bueno hablar. En ese momento es cuando es mejor quedarse callados y orar. Les había dicho la importancia del tono de la voz. Nosotros tenemos que aprender a manejar el tono de la voz indiscutiblemente. Uno no puede es más, incluso ni siquiera hablar con ironía, porque yo le puedo estar diciendo a mi esposo, yo te lo amo, pero los gestos y todo lo que va acompañado allí, pues me están diciendo que no. Entonces, el tono de la voz le va a usted a garantizar que de un conflicto con su pareja, el 50% está ganado, porque el tono de la voz hace que la otra persona esté calmada o que en todo momento se mantenga la calma. Pero si a usted le da por alzar la voz y el otro también, la pelea está perdida, porque se siente como si uno de los dos tuviera que ganar. Y esto no se trata de ganar, porque en realidad yo no tengo por qué atacar a mi pareja ni ella a mí. Se trata de llegar a acuerdos, aclarar malos entendidos, en fin. Y entonces, todas estas cosas que parecieran para algunos de pronto sea un poco más difícil que para mí o para otros muy fácil, en el caso mío todo eso implicó que yo orase mucho, aprendí a orar, aprendí que tengo un Dios que me escucha, un Dios al cual yo le puedo clamar en cualquier momento, un Dios que sabe cuál es mi caso, cuando yo estoy triste, cuando estoy contenta, qué es lo que me preocupa, un Dios que me ayudó a mí a desarrollar la fe, un Dios que vino hasta mi casa a, a personarse de mí, de mi esposo, de mis hijos, del carácter de cada uno. Eso me parece súper un regalazo, que el mismo Dios venga a mi casa. Y entonces yo veo a Dios trabajando en cada uno de nosotros como un pintor que empezó su trabajo. Al principio tú no entiendes qué está haciendo el pintor. Él está ahí concentrado, ¿verdad? Y quizás tú no estás viendo la figura que él está haciendo, pero él sabe lo que está haciendo y para dónde va. Bueno, pues en estos 23 años de casada, yo no solamente he visto lo que él ha hecho en mí, en mis hijos, sino en mi esposo. ¡Wow! Yo le digo al Señor que lo que está haciendo en él y sigue haciendo, yo lo único que me quedo es con la boca abierta, porque es que en 23 años pues han pasado muchísimas cosas y gracias a Dios yo lo que veo ahorita es el cuadro ya lo están puliendo. Eso es lo que está pasando con ese cuadro, lo están expuliendo. Y para eso les tengo que contar, por ejemplo, cosas que Dios es capaz de hacer de un día para otro. Cosas que por las cuales tú estabas orando mucho, mucho, mucho y que dices, no, pero ¿cuándo será? Yo oro y esto no cambia. Yo he visto transformaciones con mi esposo de un día para otro, igual para mí. Cosas que antes me gustaban, ya no me gustan. Cosas que yo antes hacía mal, ya no. Y así mismo con él. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, no que yo estuviera orando por eso exactamente, pero sí era un deseo mío. Nosotros, al menos en mi caso, me gusta mucho la línea vegetariana, incluso vegana, porque sé los beneficios que eso trae para la salud. Y en mi caso, pues doy gracias porque mi esposo, de donde él proviene, pues le enseñaron a comer muchas verduras, cosa contraria a la mía. En mi cultura no se comía sino puros carbohidratos y carne, mucho carbohidrato, mucho. Yo vengo de Antioquia y si alguno conoce Antioquia y se come un sudado, le comento que eso es poderosamente carbohidrático. Esa cuestión, hermano, no trae muchos beneficios. Maine papa, carbohidrato, arroz, carbohidrato, le mete yuca, carbohidrato, plátano, maíz. Todos son carbohidratos, horrible. Entonces, en la medida que uno va aprendiendo a conocerse también, sabe que necesita comer de otra alimentación. ¿Y por qué les hablo de la alimentación? Porque resulta que eso tiene su peso en la mente. Si una persona es muy carnívora, es violenta, tiende a ser violenta, tiende a ser malgeniada, tiende a tener un carácter muy fuerte. Definitivamente los alimentos influyen en nuestra mente, claro, y en nuestro cuerpo. Y mi esposo era muy carnívoro. Y sinceramente, casi me voy de para atrás. Cuando hace más o menos 3 semanas me dijo que quería ser vegano.
Yo pensé que me estaba tomando el pelo, pero, o sea, Dios es capaz de hacer una cosa de esas de un día para otro. Y efectivamente lo está llevando. Eso sí, los fines de semana le toca comer un poco más de carne porque pues para que no sea la transición tan brutal, pero en semana, qué hombre tan juicioso, admirable. Entonces, eso me motiva a mí para que yo también siga haciéndolo y me sigue motivando a mí para que yo siga orando, orando para que el Señor nos siga transformando los dos en uno semejante al carácter de Jesús, porque esa tiene que ser la meta, el que nosotros nos parezcamos a Jesús en su carácter, en su forma de ser, cómo Él hablaba, cómo Él reaccionaba. El día que usted le conteste bien feo a su esposo o a su esposa, fíjese si así hacía Jesús. El día que usted le haga una maldad a su esposo o a su esposa, fíjese si Jesús hacía eso. ¿Cómo hacía Él? ¿Cómo trataba Él la persona? ¿Con cuánta paciencia? ¿Con cuánta compasión? Yo tengo que llegar ahí. Y esa es mi oración y esa es como mi forma de orar. Que me transforme a mí. Porque no le estoy pidiendo solamente al Señor que transforme a mi esposo. A mí primero. Porque yo sé que yo soy la primera que necesito el cambio. Y de paso a mi esposo. Y entonces cuando vas adquiriendo ese carácter, que es un carácter noble, altruista, que solo piensa en el bien del otro, no en el de sí mismo, entonces la cosa se pone muy linda, se pone muy romántica. De manera pues que les invito a que hagan de la oración un arma poderosa en sus manos. Orar es abrir el corazón a Dios, es contarle todo, tal y cual. No es repetir, porque el repetir es un rezo, es orar. Orar es sentarme a hablar con Dios y decirle, Señor, mi esposo me hizo esto, aquello, le más, me siento triste por esto, estoy preocupada por aquello. ¿Qué me dices? Y entonces, en silencio, vas a poder empezar a ver y a escuchar la voz de Él, a verla a través de su palabra. Porque cuando usted quiere escuchar a Dios, es necesario definitivamente que tú abras la palabra de Él para que entiendas qué quiere decirte. Y le puedes hablar tú a Él a través de la oración. Entonces esto se hace muy lindo, es en la medida en que se hacen tres cosas. Se estudia la palabra, se ora y se lleva a la práctica. Si eso no es posible de llevar a la práctica, lo demás es vano. Así es de que lo rico es esto, disfrutarse la parte práctica. Así es de que los motivo para que hagan de la oración esa herramienta que les va a llevar a ustedes a su mente a creer de que lo que usted quiere lo va a conseguir. Dios le bendiga.